Lo que vamos a escuchar ahora es la defensa del proyecto final de carrera de Constanza Riera. Se denomina propuesta de tratamiento en el agua de Olavarría para cumplir con el valor guía del arsénico especificado por la Organización Mundial de la Salud. Agradecemos el acompañamiento y tutoría de la ingeniera Claudia Dietrich y de la ingeniera Cristina Raimundini, así como también de los jurados el ingeniero Maximiliano Sacerdote y la ingeniera Sabrina Bisoño Eiler. Bueno, yo voy a arrancar contando sobre este proyecto, lo que es el arsénico y cómo se origina. El arsénico es un elemento químico presente en la corteza terrestre que se puede presentar en forma de mineral o como impureza de otros minerales. Y también puede estar en el agua, en el aire o en los seres vivos. En este proyecto se va a hacer principal hincapié en lo que es el arsénico en el agua. Este elemento se puede combinar con otros, como el carbono y el hidrógeno, para formar compuestos orgánicos, y con cloro, azufre u oxígeno para formar compuestos inorgánicos. Y no solo se encuentra en su estado elemental, sino en otros estados de oxidación, como pueden ser el pentavalente, conocido como arseniato, y el trivalente, conocido como arsenito. Este último es la forma más tóxica del arsénico. Las aguas contaminadas con arsénico aparecen a partir de procesos geoquímicos naturales, no tiene que ver la contaminación del hombre. Las aguas más contaminadas son aquellas que tienen un pH elevado. Esto es porque el arsénico a pH elevado se encuentra en estado trivalente, que como mencioné es el estado más tóxico. Y la solubilidad del arsénico tiene que ver con la alcalinidad del agua. En el caso de la República Argentina, las primeras contaminaciones de arsénico se dieron por actividades volcánicas que se produjeron en la cordillera de los Andes en la época del Cuaternario. En esta imagen que se ve en la presentación se puede ver simbolizado con rojo cuáles son las provincias más afectadas. Entre ellas está Buenos Aires, Santa Fe, San Juan, San Luis, Córdoba, Chaco, Mendoza, Santiago del Estero y también en el norte, Salta. Ahora les voy a contar un poco sobre el impacto en la salud. Como las aguas contaminadas son las que se utilizan para suministro público, hay una gran cantidad de gente que se intoxica y esto es un problema para la salud pública. No es que las personas se intoxican por consumir este agua una o dos veces, es por la ingesta prolongada en el tiempo. Y en las personas se presentan varios síntomas que les voy a contar a continuación, pero es importante aclarar que no todos los síntomas se dan en las personas, no ocurre igual. Esto tiene que ver por la concentración del arsénico, por el tiempo que esa persona esté expuesta y también por el estado de esa persona. No a toda la gente le afecta de la misma manera. La intoxicación se divide en 5 etapas. Los síntomas de la primera etapa son lesiones cutáneas y también úlceras en la piel. En la segunda etapa sí es que aparecen callos y verrugas en las manos y en los pies, en las palmas, y se empieza a espesar la córnea del ojo tomando un color amarillento. En la tercera etapa lo que puede ocurrir es que se atrofia la piel, se cae el pelo y también las uñas. En la cuarta etapa, lo más importante es que afecta al sistema nervioso, también que la piel toma un color gris azulado, se irritan las mucosas, esto puede producir conjuntivitis o faringitis. Si el consumo es muy prolongado en el tiempo, el tabique se va afinando y se puede perforar. Aparece lo que se llama parentesia en las extremidades, que es como un cosquilleo que puede culminar en lo que es una parálisis de esa extremidad. Y luego, generalmente, culmina en cáncer que puede ser cutáneo o afectar órganos como el hígado, el riñón, el pulmón o la próstata, entre otros órganos también. Cuando esta intoxicación se da en toda una región de forma endémica, se dice que esa persona sufre de ACRE, que significa hidroarsenicismo crónico regional endémico. Y esta intoxicación se puede agravar con el consumo de productos lácteos, cereales, pescados o algunos mariscos. Y los principales afectados son los niños
las mujeres embarazadas y está comprobado que se transmite a sus fetos. También personas con estado nutricional deficitario o con alguna enfermedad preexistente del tipo hepática o renal. Ahora les voy a hablar de lo que es la legislación, porque el arsénico es un contaminante, entonces hay que limitar su concentración en el agua. Primero voy a arrancar contándoles lo que es la recomendación internacional de la Organización Mundial de la Salud, que es la base de este trabajo. Para ellos, el arsénico es una de las 10 sustancias más preocupantes para la salud pública. A partir de 1993, el máximo de arsénico tolerable es de 10 microgramos por litro. Antes era 50, pero se redujo. Este valor es un valor provisional, es decir, que puede cambiar, y esto se debe a ciertas incertidumbres científicas que se dan en cuanto a cuál es el riesgo a bajas concentraciones. Luego, en la Argentina tenemos dos leyes. La ley nacional, la 18.284, que es el Código Alimentario Argentino. En el artículo 982 de este código se define lo que es el agua potable para suministro público y para uso domiciliario, y las características que debe cumplir, entre ellas las limitaciones de arsénico. Y se tienen dos panoramas. En el año 2007 se sacó una ley conjunta que daba un margen de 5 años para que en toda Argentina se adopte el valor de 10 microgramos por litro. Luego de vencerse este plazo, se prorrogó hasta contar con los estudios, con los resultados de un estudio epidemiológico a nivel país. Y el año pasado, en 2019, lo que se hizo fue reformular el artículo 982. Este lo que dice ahora que si bien el máximo tolerable es de 10 microgramos por litro, se puede hacer una excepción cuando la autoridad competente lo crea adecuado y se va a tolerar hasta 50 microgramos por litro. Y luego tenemos la ley de la provincia de Buenos Aires, la 11.820, que es la ley de regulación de agua potable y saneamiento domiciliario. Esta lo que dice es que el máximo tolerable es de 50 microgramos por litro, que si bien existe un riesgo, a bajas concentraciones es leve. Que la ley provincial obedezcan a la nacional está bien, porque las leyes tienen cierta jerarquía, y lo que ocurre con la Organización Mundial de la Salud es que no es una ley, es una recomendación. Por eso se puede adoptar o no. Ahora vamos al área de estudio. El área de estudio es la ciudad cabecera del partido, la ciudad de Olavarría, la cual cuenta con una población de 89.721 habitantes, según el último censo de INDEC, que fue en 2010. Y lo que me importa de este área de estudio es cómo Olavarría se abastece de agua. Lo hace a través de un acuífero subterráneo. En esta imagen se puede ver cómo es el flujo subterráneo de agua, y este tiene una orientación suroeste-noreste. Y el agua se extrae a partir de pozos de extracción distribuidos en toda la ciudad. Hay más de 40 actualmente. La mayoría está ubicado en la margen derecha del arroyo. Y lo que se hace con el agua es extraerla, desinfectarla por medio de una cloración e inyectarla a la red. Esto se hace así porque ya se considera que el agua es potable. En esta imagen lo que se ve es el rango de arsénico, cómo está distribuido en nuestra ciudad. Y tenemos dos tipos de puntos. Unos que tienen la letra O adelante, que son los pozos de la red. Y los pozos que tienen solo el número son pozos que se hicieron con un único fin, que fue un estudio que hizo en conjunto Copelectric e ILA. Copelectric es la empresa prestadora de servicios, e ILA es el Instituto Hidrológico de Llanura. Lo que ellos hicieron fue evaluar los niveles de arsénico, entre otras características del agua, de todo el acuífero. En la red, es decir, el agua que nosotros consumimos, el mayor nivel de arsénico que se registró fue de 38 microgramos por litro. Y en el punto 17, que se ve acá con rosa, es el punto más alto del acuífero, que registra 134 microgramos por litro.
Otro de los estudios consultados fue un estudio que hizo CONICET. Lo que ellos hicieron fue medir el nivel de arsénico en cada una de las localidades de la provincia de Buenos Aires y dividir en rangos. Olavarría se encuentra en el rango 2 con un nivel de arsénico de entre 10 a 50 microgramos por litro. Y bueno, el objetivo de este trabajo entonces es plantear una posible solución al tratamiento de agua potable de Olavarría para que éste cumpla con el valor que indica la Organización Mundial de la Salud. Antes de contar lo que es el diseño, les voy a contar algunas de las metodologías que existen para abatir el arsénico. Hay muchas maneras de abatirlo, las hay convencionales y alternativas. Yo lo que les voy a contar son metodologías convencionales. La primera de ellas es el método de adsorción. Este ocurre en un lecho fijo, que es este manto de adsorción que ven, el cual puede ser de alúmina activada o hidróxido férrico. También existen otros materiales, pero son los más utilizados. Y lo que se hace es extraer el agua de los pozos mediante bombas, corregir inicialmente el pH. Acá lo que se hace es bajar el pH para ingresar iones negativos y que se atraigan con los positivos del manto. Luego se oxida el agua para pasarla de estado trivalente a pentavalente. Esto también es para que funcione mejor la absorción. Una vez que llega el agua al lecho fijo, llega un momento donde este se satura y hay que regenerarlo. Si estamos trabajando con alúmina activada, se hace con soda cáustica. Y si es hidróxido férrico, con solución alcalina de arseniato. Y así se llevan los contaminantes a disposición final. Luego se corrige el pH, tiene que ser similar a 7, se desinfecta el agua y se infecta la red. En todos los métodos de remoción se originan desechos o residuos que también deben ser tratados. En este caso tenemos el agua de retrolavado, que es un desecho líquido, se la puede vertir en un cuerpo receptor o se le aplica algún tratamiento que hace que el desecho se vuelva sólido y se lo trata como tal. Se generan barros. Y yo no lo dije, pero estos mantos de absorción llega a un momento donde se saturan y hay que cambiarlos. Entonces acá estamos frente a un desecho sólido. A estos desechos se les hace un examen de toxicidad para ver si son peligrosos o no, y en función de eso es que se tratan. Una desventaja de este método es que solo sirve para bajas concentraciones de arsénico. El segundo método es el intercambio iónico. Es un proceso físico-químico de intercambio reversible de iones. Lo que se hace acá es, también se extrae el agua y se lleva a un lecho fijo, que es este manto de resinas. Las resinas pueden ser de bases fuertes, sulfatos selectivas convencionales o nitratos selectivas. Eso depende del estado de oxidación del arsénico. Luego pasa por este lecho fijo. Cuando se satura empieza la fuga de contaminantes y se debe regenerar. Esto se hace con cloruro de sodio al 6% y se llevan los contaminantes a disposición final. Se corrige el pH, se desinfecta y se inyecta a la red. Acá también tenemos dos tipos de residuos. El agua de retrolavado, que es un residuo líquido, y las resinas que se agotan y son un residuo sólido. Se tratan de la misma manera que los anteriores. Y las desventajas de este método es que también sirven para bajas concentraciones de arsénico y además aportan cloruros al agua, lo que la hace un poco más corrosiva, que puede ser un problema para la cañería de distribución. El tercer método es el de coagulación-floculación. Acá se extrae el agua y se lleva a la primera etapa, que es la coagulación. Acá se agrega un producto químico que se llama coagulante y lo que hace es cambiar las propiedades de las cargas superficiales. Lo que hace es que permite que las partículas se aglomeren y da lugar a la segunda etapa, que es la floculación, donde se forman flocks de mayor tamaño y por ende de mayor masa, que ahora pueden decantar. Ahí aparece la tercera etapa, que es la sedimentación,
Es la primera etapa donde se comienza a batir el arsénico por medio de la gravedad y se obtiene un agua densa abajo y clara arriba. Hasta acá solamente se abatió el 30% de arsénico. Luego está la etapa de filtración. Se utiliza un filtrado rápido y lo que se hace es pasar el agua por un manto que retiene a los sólidos. Este manto puede ser de arena, de antracita, de carbón activado o una combinación. Se debe retrolavar también, se puede hacer con agua o con aire y se llevan los contaminantes a disposición final. El agua se le corrige el pH, se la desinfecta y se inyecta a la red. En este caso, el residuo es semilíquido, se llaman barros, y lo que se hace es espesarlos en una pileta de sedimentación y luego deshidratarlos en playas de secado. El último método es el de la ósmosis inversa. Primero voy a contar qué es la ósmosis y la ósmosis inversa. La ósmosis es un proceso por el cual se pasa el agua a través de una membrana semipermeable del lado menos concentrado al más concentrado. Y la diferencia de presiones entre las columnas se llama presión osmótica. La ósmosis inversa es entonces una presión que se aplica para revertir el flujo osmótico normal. Y entonces ahora el agua pasa del lado menos concentrado al más concentrado, reteniendo partículas en esa membrana semipermeable, que en este caso van a ser las partículas de arsénico. Para los que nunca vieron, un equipo de ósmosis inversa es como el que está en esta imagen, y estas membranas de las que les hablo están adentro de estos tubos horizontales blancos. En cuanto al proceso, antes de entrar al equipo de ósmosis, el agua pasa por filtros y microfiltros para abatir partículas, para eliminar en realidad partículas, y se agregan desincrustantes y ablandadores para eliminar la dureza del agua. Todo esto para cuidar las membranas de la ósmosis, que son las que van a remover el arsénico. Y del equipo de ósmosis sale un 75% de agua que está lista para ser desinfectada e inyectada a la red. Y un 25% que es la salmuera o desecho. En este caso tenemos ese residuo que es líquido y las membranas que son un residuo sólido. Generalmente lo que se hace con este rechazo es crear balsas de evaporación o salinas. Y la desventaja de este método claramente es que no hay una buena recuperación del agua, y de todos los métodos que mencioné es el más costoso. Bueno, ahora vamos con una recopilación de datos que se hizo para luego elegir la metodología adecuada. Fue una de las cosas en las que me basé. El primer ejemplo es la ciudad de Jovita, en la provincia de Córdoba, que tiene una población de 4.823 habitantes y un nivel de arsénico de entre 100 a 500 microgramos por litro. Ellos abaten el arsénico mediante ósmosis inversa, pero la particularidad es su red de distribución. Tienen una red doble. Por una red primaria llevan el agua potable y tiene una dotación de 20 litros per cápita diarios. Y por una segunda red llevan agua desinfectada para usos secundarios. Esta tiene una dotación de entre 200 a 300 litros per cápita diarios. Luego tenemos la ciudad de Venado Tuerto, en provincia de Santa Fe, que tiene una población de 76.432 habitantes y un nivel de arsénico también elevado de 320 microgramos por litro. Ellos utilizan la metodología de ósmosis inversa y para la distribución utilizan algo que se llama canilla única. Del 100% de la población, solo 50% tiene acceso a la red. De ese 50, un 70% tiene esta canilla única en la cocina y el otro 30% la recibe al tanque de agua. Y el 50% que no tiene acceso a la red, el agua potable accede a ella mediante bidones y para usos secundarios se utilizan pozos domiciliarios. Otra ciudad de Santa Fe es la ciudad de Villa Cañas, con una población de 10.000 habitantes y un nivel de arsénico entre 130 a 170 microgramos por litro.
Ellos abaten el arsénico mediante un método llamado ARCIS-UNR. Sirve para abatir arsénico y flúor. La metodología es coagulación, coprecipitación. Utilizan un coagulante que se llama cloruro de polialuminio, pero la particularidad es que tienen una doble filtración, lo cual es muy efectiva. Por suerte, el 100% de la población tiene acceso a la red y se suministra una dotación de 200 litros por habitante por día al tanque de cada casa. Luego, en la provincia de Buenos Aires, actualmente hay 52 plantas de ósmosis inversa en funcionamiento, algunas en localidades cercanas como Bolívar o Chivilcoy, y tenemos el caso particular de Carlos Casares, 9 de Julio y Peguajó. Ellos se abastecían de agua potable a través de un acueducto de 100 kilómetros de longitud que las conectaba, pero el agua no llegaba en buenas condiciones. Y 9 de Julio y Peguajó consiguieron que se instalen plantas de ósmosis inversa, y en Carlos Casares se siguió usando la planta inicial que abatía el arsénico mediante coagulación-floculación. A la hora de la elección de la metodología hay que tener en cuenta ciertos aspectos, como son aspectos técnicos, es decir, la calidad del agua que voy a tratar, y el caudal, es decir, la cantidad. Está el aspecto ambiental, qué desechos voy a producir, cómo los voy a tratar, cómo va a ser el estudio de impacto ambiental, cuáles van a ser los productos químicos que utilice. Y también está obviamente el aspecto económico. Una obra así necesita de una inversión inicial elevada, generalmente, y tiene costos de mantenimiento y de operación. En función a estos aspectos, las metodologías que les conté y los estudios de los casos anteriores, es que opté por elegir como metodología de abatimiento la coagulación-floculación, y para distribuir el agua mediante una doble cañería. Quienes tengan acceso a la red van a recibir agua potable por una canilla única ubicada en la cocina con una dotación de 20 litros per cápita diarios. Y por una segunda red van a recibir agua desinfectada al tanque de la casa. Quienes no tengan acceso a la red van a acceder al agua potable por medio de bidones. Y si bien yo dije que iba a abatir el arsénico mediante coagulación-floculación, hay dos opciones. Se pueden poner sedimentadores y filtros, o prefiltros o floculadores y filtros. En este caso, yo opté por la opción de la derecha para evitar hacer sedimentadores que van a ser de muy grandes dimensiones por el caudal de agua. Y además que la doble filtración está comprobado que funciona muy bien. Ahora sí, vamos a lo que es el diseño de las instalaciones. En primer lugar, se deben sacar algunos parámetros de diseño, o elegir, mejor dicho. Entre ellos está el periodo de diseño, que es de 10 años, una dotación de 20 litros por habitante por día, y se saca la población futura para así poder sacar el caudal. Uno de los datos que sí les voy a decir es el caudal que va a tratar la planta, que es de 24,8 litros por segundo. Y después el diseño se divide en 3 etapas. En primer lugar tenemos los ensayos de laboratorio. En este caso se hacen para obtener los parámetros de diseño que mencioné antes, para ver cuál es el coagulante más adecuado, cuál va a ser su dosificación y cuál va a ser la secuencia con la cual se agreguen los productos químicos. Lo que se hace es un ensayo de jarras, como se ve en la imagen. En mi caso particular, debido a la situación actual, no pude hacer un ensayo de laboratorio, pero tomé un estudio de la bibliografía consultada. En este estudio vemos las características del agua que están en pantalla. Y se prueban varios coagulantes, como mencioné, para ver cuál es el más adecuado. En una segunda etapa se plantea la planta piloto. Es como la planta a pequeña escala. Y esto me sirve para averiguar los parámetros de diseño de la planta a escala real. Entre ellas, las velocidades de filtración, prefiltración, la duración de las carreras, que es cada cuánto se lavan los prefiltros y filtros, a qué velocidad se van a lavar, por cuánto tiempo, la temperatura del agua. Y en esta imagen se ve que
Luego de la bajada del tanque se agregan los productos químicos. Tenemos un prefiltro de grava y un filtro de arena. En cuanto al prefiltro, es de grava ascendente, tiene la granulometría que se muestra en pantalla. El manto tiene una altura de 1,20 m y el sobrenadante también una altura de 1,20 m. En el caso del filtro rápido, va a ser de arena de 0,7 milímetros y tiene una altura de 1,10 m y el sobrenadante 1 metro. Y luego llegamos a la tercera etapa, que es la final, que es el proyecto de la planta a escala real. Como ven en la imagen, así va a ser la planta que se va a diseñar. Y les voy a explicar cómo funciona. Se extrae el agua mediante bombas de los pozos de extracción, se almacena en el tanque cisterna de compensación. Camino al prefiltro se agregan los productos químicos. Acá se van a agregar el coagulante mediante una coagulación en línea, el cloro para oxidar y también el ácido sulfúrico para corregir el pH. Todo esto se hace por medio de bombas peristálticas. Luego de pasar el agua por el prefiltro de grava, pasa al filtro de arena y va al tanque distribuidor. En color amarillo vemos el agua que se utiliza para lavar el prefiltro y filtro. Y luego, en rojo vemos lo que es el agua de lavado, que se lleva a la pileta de sedimentación. Del fondo de esta pileta, por medio de bombas, se sacan los barros que se llevan a las playas de secado y el sobrenadante, también mediante bombas, se recircula el sistema. Ahora les voy a comentar parte por parte cómo se diseña cada uno de los módulos de la planta. En primer lugar tenemos los prefiltros. En una planta convencional se utilizarían generalmente floculadores mecánicos, pero en este caso se optó por usar floculadores de piedra poroso de flujo ascendente. Son de una construcción más simple y también un poco más económico. Mediante una fórmula empírica en función del caudal se sacan cuántas unidades se necesitan. Luego, por una fórmula en función del caudal, de la velocidad de filtración y las unidades, es que se saca la superficie. Y con esto obtengo las medidas de los prefiltros, que van a ser longitud 9 metros, ancho 8,5 metros, y la altura fue impuesta a la planta piloto, es de 3 metros. En cuanto al lavado de estos prefiltros, se lavan por descarga de gravedad, se toma el agua de la cisterna, se lavan cada 24 horas y en el fondo tienen un falso fondo hecho con una losa perforada. El sobrenadante pasa a los filtros rápidos por medio de esta canaleta de chapa pulida rectangular. Luego tenemos los filtros rápidos que dijimos que eran de arena. Estos se lavan a contracorriente aprovechando la presión del tanque elevado, una vez cada 24 horas también. Y también tienen un falso fondo de losa perforada. En cuanto a la superficie, se saca de la misma manera. Podemos ver entre los datos que esta velocidad de filtración es 10 veces más grande que la anterior, por eso la superficie me da más chica. Con la altura impuesta de 3 metros se saca el radio, que será de 80 centímetros. Luego dijimos que el agua de lavado se lleva a la pileta de sedimentación. ¿Cómo llega el agua hasta ahí? En el caso de los prefiltros, tienen cañerías, como se ven en esta imagen, en el falso fondo, son 6 en total, y estos llevan las aguas a la pileta. Y el agua de los filtros rápidos llega por medio de esta canaleta. Lo que se hace es dejar sedimentar los sólidos durante aproximadamente 2 horas. Estos decantan y se toma del fondo los barros que van a las playas y el sobrenadante dijimos que se recircula el sistema. Para diseñar la pileta, lo que necesito conocer es el volumen de lavado del prefiltro y el volumen de agua de los filtros. Se calculó y las medidas de la pileta son longitud 13 metros, ancho 8 metros y profundidad 2 metros. Luego se llevan a las playas de secado. En estas playas deben permanecer cierto tiempo. En el verano son 9 semanas y en el invierno 11 semanas. Luego empieza a tomar un aspecto quebradizo y se deposita durante 3 semanas más en big bags de 1 metro cúbico.
Luego se llevan a disposición final. A estos barros se les hizo un estudio y no son tóxicos, por eso se pueden llevar a un relleno sanitario. En cuanto a la estructura de las playas de secado, tienen un manto de grava, un manto de arena y una capa superior de ladrillos separadas cada 2 centímetros con junta tomada. En el fondo se tiene un drenaje que sirve para recolectar el agua de percolado que también se lleva a la pileta de sedimentación. Para obtener las medidas, lo que se hizo fue ver cuántos barros se generan y multiplicarlo por el mayor tiempo de permanencia, que es en invierno. Se adopta una altura de barros, en este caso se adoptó una altura de 40 centímetros y una medida de la pileta, en este caso el ancho, que son 6 metros. Y se saca la longitud, que sería de 6,5 metros. Finalmente, el agua tratada tiene que ser depositada en tanques. Se tienen dos opciones. Si el caudal es pequeño, directamente se lo lleva a un tanque elevado, pero si es un poco mayor, se deposita en un cisterna enterrado y en un tanque elevado, como es este caso. Se deben almacenar por lo menos 6 horas de agua. Entonces, 3/4 de ese volumen se depositan en el cisterna enterrado y el tercio restante en el tanque elevado. Por relaciones de dimensionamiento se llegan a las medidas y el cisterna enterrado tiene una longitud de 11 metros, un ancho de 5,5 metros y una profundidad de 8 metros. En el caso del tanque elevado se adopta una altura de 5 metros, entonces el radio será de 3 metros. Para finalizar, este es un esquema de cómo queda la planta, en planta y en corte. Se ve señalizado con azul lo que es el recorrido del agua tratada, con rojo el agua que se utilizó para lavar prefiltros y filtros, con verde el recorrido del agua de lavado y con magenta el agua de percolado. Y por último, las conclusiones a las cuales llegué es que me parece importante hablar sobre el tema porque impacta a la salud de gran manera y muchas personas no están al tanto de que consumen este contaminante en el agua. En cuanto a lo que es el agua de Olavarría, cumple con las leyes provinciales y nacionales, pero no con lo indicado por la Organización Mundial de la Salud. Si tuviera que adoptarse este valor, me parece que el planteo que se hizo es una solución más simple y económica que una planta convencional, porque todos sabemos que estas construcciones son muy caras. Y aclarar que esto es una solución técnica al problema. Si se fuese a llevar a cabo, tendrían que calcularse más cosas y verse en profundidad otros aspectos. Muchas gracias por escucharme.